Hola chicos, ¿cómo están? Es un gusto poder estar con ustedes nuevamente el día de hoy, llegando con ustedes con un bonito tema. Hoy pues me toca compartir con ustedes un tema muy bonito del curso de comunicación y lenguaje L2 en nuestro idioma español. Muy bien, yo creo que ustedes ya están listos, ¿verdad? Para empezar, espero que todos estén muy bien y que estén siempre con energías para poder continuar con nuestras actividades escolares. Bien, vamos a empezar con un tema muy bonito el día de hoy. Es palabras homónimas. Muy bien, ¿de qué se tratan estas palabras homónimas? Muy bien, hablamos de palabras homónimas, hablamos de esto, nos referimos a todas esas palabras que tienen similar escritura o similar pronunciación. Esas son las palabras homónimas. Entonces, vamos a analizar estas palabras a continuación. Bueno, las palabras homónimas vamos a dividirlos en dos partes. Vamos a hablar de palabras homógrafas y vamos a hablar de palabras homófonas. O sea, las homónimas significan palabras que tienen la misma o similar escritura, o las que tienen similar también pronunciación. Es por ello que vamos a especificar ahora con las homógrafas, las que nos referimos específicamente a las palabras que tienen la misma escritura, pero con significados distintos, ¿sí? Y las homófonas, pues son las que tienen similar pronunciación, ¿verdad? Entonces, eso vamos a hablar en esta ocasión. Muy bien. Vamos a empezar con las palabras homógrafas. Bueno, ¿cuáles son esas palabras homógrafas? Bueno, como te estaba comentando, las palabras homógrafas son las palabras que tienen las mismas letras en su escritura. Bueno, vamos a ver algunas imágenes por ahora. Te voy a presentar estas imágenes. Tú te das cuenta de esto, ¿verdad? Interesante. Vamos a ver esta otra imagen. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué tienen que ver estas dos imágenes? ¿Por qué? Entonces, te voy a comentar. Aquí tenemos dos imágenes. Uno es un río que se refiere al agua. Y la otra imagen se refiere al verbo reír. Entonces, si tú te das cuenta, para esta ocasión, te darás cuenta que la palabra río, que se refiere al agua, también se escribe de la misma manera cuando usamos el verbo reír. Entonces, a estas palabras las llamamos homógrafas porque el gráfico, las grafías, las letras son iguales, pero el significado es distinto. Entonces, vamos a ver ahora unos ejemplos. El río tiene muchos peces. Ok, entonces tú te das cuenta, aquí tenemos la palabra río. El río tiene muchos peces. Entonces ahora vamos a ver otro ejemplo. Me río de los chistes de mi amigo. Entonces, aquí tú tienes dos palabras que son iguales, pero con significados distintos. Entonces, el río tiene muchos peces. Me río de los chistes de mi amigo. Entonces son algunos ejemplos. ¿Vamos a ver otros ejemplos? Bueno, vamos a ver. Bueno, ¿sabes qué es esto? Muy bien, es una fruta. ¿Y sabes qué es esto? Sí, es una herramienta. ¿Pero cómo se llaman ambos? Claro, se llama lima. La lima podemos hablar de una fruta cítrica. Y podemos decir que la lima también se refiere
a una herramienta para limar o hacerle filo a algún objeto. Entonces estas son las dos palabras que se escriben de manera igual, pero que su significado es distinto. Entonces vamos a analizar esta palabra. Ayer comí una lima deliciosa. Muy bien. Hoy usé una lima para afilar los cuchillos. Bueno, si tú te das cuenta, aquí tenemos dos palabras idénticas, ¿verdad? Entonces aquí me refiero a la fruta y en esta parte me refiero a la herramienta. Entonces ayer comí una lima deliciosa y la otra dice hoy usé una lima para afilar los cuchillos. Entonces esas son las palabras homógrafas. Muy bien. Bueno, vamos a ver otro tema ahorita. Ahorita vamos a hablar de las homófonas. Homófonas quiere decir que tienen la misma, el parecido en los sonidos. Por ejemplo, ¿qué está pasando ahí? ¿Y qué es eso? ¿Tienes alguna idea? Muy bien, te voy a comentar. En una imagen hablamos de abrazar, que se refiere a dar abrazos. En la otra imagen nos referimos a abrazar, pero de echar más brasa en un espacio, ¿verdad? Tú sabes que las brasas es lo que queda después del fuego, ¿verdad? Es la leña que queda todavía con fuego, ¿verdad? Entonces, aunque no tenga llamas, pero sí están calientes, es el fuego en sí. Bueno, tú te darás cuenta entonces que tenemos ahí dos palabras. Una es abrazar y la otra es abrazar. Bueno, si tú te darás cuenta, tienen casi similar la pronunciación. Entonces, la diferencia es una sola letra. Entonces, aquí tú puedes identificar cuál es la letra. ¿Verdad? La S y la Z es la diferencia. Entonces, vamos a ver unos ejemplos. Quiero abrazar a mi perro. Entonces se refiere a la imagen número 1 del niño que está abrazando a su perro. Abrazar con Z es usar los brazos y darle cariño a un animal o a la naturaleza o a la familia, ¿verdad? Abrazar es la palabra. En este caso vamos a utilizar la Z. Muy bien. Ahora otra. Tengo que abrazar la chimenea. Abrazar quiere decir pues echar brasas, dejar brasas, o entonces dejar todo el fuego en un espacio. Entonces ahora dice tengo que abrazar la chimenea. Seguramente tú has visto las brasas que quedan después de que el fuego se vaya y ya no tenga llamas, entonces solamente quedará la leña con mucho calor, es algo caliente, pero aunque no tenga llamas, pero sí hay fuego todavía y tú seguramente verás que el fuego está todavía, pero aunque no con llamas, pero ahí está. Entonces a eso se refiere esta palabra, abrazar, se refiere a el fuego. Y ya dijimos que abrazar con la Z es usar los brazos y darle un abrazo a alguien. Muy bien. Entonces, esas serían las palabras homófonas. Muy bien, vamos a ver otro ejemplo más. Bueno, aquí tú ves a una persona pues depositando la basura en su lugar. Muy bien. Y aquí ves a otra persona que anda depositando una papeleta en una caja. ¿Qué piensas tú que estaremos hablando en esta ocasión? ¿Cuál sería el tema cuál sería la palabra que utilizaremos en esta ocasión? Muy bien, utilizaremos la palabra botar
que se refiere a tirar, o votar, que se refiere a emitir el voto. Muy bien. Entonces, vamos a ver el ejemplo. Dice, yo boto la basura en su lugar. Muy bien, entonces la palabra ahí es voto, del verbo botar, o del verbo de tirar o dejar en algún lugar, ¿verdad? Yo boto la basura en su lugar. Nos referimos a la primera imagen de botar, ¿verdad? Eso se refiere a la palabra votar. Vamos a ver la otra palabra. Hoy hay elecciones y todos emitirán su voto. O sea que yo puedo también votar, pero con si tú te das cuenta acá, la letra que estamos utilizando. ¿Verdad? La única diferencia aquí es con la B y la B. Entonces, esa diferencia nos demuestra de qué estamos hablando. Entonces, si yo digo yo boto la basura, estoy utilizando entonces la B que vemos acá, la B labial. Y cuando dicen voto, cuando usamos la B dental, entonces nos referimos a elegir a una persona, ¿verdad? Cuando nosotros hacemos la acción de depositar una papeleta y elegir a una persona que está contendiendo algún cargo, ¿verdad? Entonces, esos son algunos ejemplos que tenemos de las palabras homófonas. Recuerda, las homófonas son las que suenan similar, pero que tienen significados distintos, ¿de acuerdo? Muy bien, vamos a ver entonces algunas de las palabras que tenemos más para que tú tengas idea de otras palabras más. Muy bien, empezamos con amo. Este amo significa dueño de una mascota. Por ejemplo, el perro vino con su amo, o el perro anda paseando al lado de su amo. Ese significa este. Y la otra palabra amo, que está de este lado, se refiere también a el verbo amar, ¿verdad? Lo podemos utilizar de esta manera. Yo amo las frutas. Yo amo la naturaleza. Bueno, se refiere a la primera persona del verbo amar. Muy bien. La otra, sal. Bueno, le falta sal a mi comida. O cuando digo esta sal, como sal de este lugar. Es el verbo salir, ¿verdad? Es imperativo, ¿verdad? Y hablamos de los botones. Los botones pues pueden ser personas que se encargan de llevar las maletas en un hotel. Así se les llama, los botones. O también nos referimos a botones cuando hablamos de una pieza de la ropa que pues tú seguramente lo tienes, ¿verdad? Que para abrochar. Entonces, esas dos palabras son iguales en su escritura, pero su significado es distinto. Muy bien, vino del verbo venir y vino de la bebida alcohólica hecha de uvas. Otra, lista, mujer inteligente, lista, pues un listado de cosas, ¿verdad? Enumeración escrita. Río, lo que ya les hablé, ¿verdad? El río es el agua, ¿verdad? Que fluye. Y río está en primera persona del verbo reír. Por ejemplo, yo río. Borrador se refiere a uno de los útiles escolares que comúnmente usamos. Y borrador también le podemos decir a una escritura que aún no es fija o todavía no está confirmada. Entonces sería un borrador, un escrito previo a que pueda ser aceptada. Pila, también hablamos de pila como un montón de cosas. Y también hablamos de pila como cuando nos referimos a la batería. Bueno, en Guatemala pues también le llamamos pila al lugar donde se lava la ropa o donde hay agua, ¿verdad? También es una pila. Cura pues es un
verbo que viene de curar, ¿verdad? Y cura es un sacerdote también. Bueno, bota es un calzado y bota pues es el verbo botar. Armando significa el nombre de una persona, ¿verdad? Y armando es el verbo armar o construir o elaborar. Gato es una herramienta que se usa para levantar un auto. O gato pues es un animal también. Muy bien, entonces estas palabras son las homógrafas. Vamos a ver algunos ejemplos de otra palabra. Las palabras homófonas. Entonces aquí vemos algunos ejemplos. Bueno, si tú te das cuenta, aquí tenemos homófonas que tienen su pronunciación casi igual. Entonces, por ejemplo, ciego es invidente, alguien que no puede ver, ¿verdad? O ciego del verbo cegar, ¿verdad? Cegar es cuando uno, pues, cuando se refiere a las plantaciones, ¿verdad? Uno va a cegar. Abollado, hundido por el golpe, ¿verdad? Es cuando hay un golpe que recibió algo y queda como doblado por dentro, eso significa abollado. Y este abollado significa una finca o un espacio donde hay muchos bueyes, entonces por eso está abollado. Lo que ya hablamos, ¿verdad? De abrazar es estrechar con los brazos, y abrazar de quemar, ¿verdad? De que nos referimos al fuego, ¿verdad? Y acervo es áspero o duro, o acervo de un montón de cosas. La otra palabra es agito. Por ejemplo, yo agito mi bebida, ¿verdad? Es del verbo agitar. Y agito con J es de un ajo pequeño. Necesito un ajito para la comida, ¿verdad? Halagar es llenar de lagos, ¿verdad? Eso sería uno de los ejemplos. Pero ya con H ya se refiere a mostrar afecto o demostrar admiración a una persona. Arroyo, del verbo arrollar. Bueno, pasó un vehículo y arrolló, ¿verdad? O a una planta. Oh, yo pasé y arrollé algo en el camino. Bueno, o arrollar, que significa también un pequeño río, ¿verdad? Ahí en las montañas vimos un arroyo, entonces también se refiere a el río. Pero si tú te das cuenta, la escritura, las letras no son lo mismo. Por eso aquí no nos referimos a las homógrafas, porque como las homógrafas se refieren a la escritura igual, pero aquí nos referimos a las homófonas. Bueno, aprender significa pues adquirir conocimiento. Yo aprendo la lección, ¿verdad? O aprender, este significa asir o atrapar, ¿verdad? Atrapar significa también. Asia es el continente, o Asia es una preposición que indica una dirección. Ato, el verbo atar. Ato del sustantivo, entonces también esto tiene un parecido en su pronunciación. Bello quiere decir hermoso. Bello, que es el pelo corto que nosotros podemos encontrar como en los brazos, ¿verdad? Muchos vellos. Botar, ya dijimos que es arrojar, o entonces también significa dar botes, o votar significa emitir votos. Mira, ciervo es un animal, ¿verdad? Que le dicen un ciervo, es un animal salvaje, o ciervo, que es con S, significa esclavo, ¿verdad? Estos son algunos ejemplos entonces que tenemos de las palabras homófonas, ¿verdad? En esta ocasión. Muy bien. Pues espero que tú ya te hayas dado cuenta de cómo está dividida las palabras homónimas,
y en qué consisten las palabras homófonas y las homógrafas para que tú puedas realizar tus actividades en casa. Bueno, es un gusto estar contigo y espero verte en una próxima ocasión cuando podamos, ¿verdad? Mientras tanto, quédate en casa y siempre disfruta de tu tiempo con tu familia y siempre haz tus tareas. Mucho gusto, nos vemos entonces en una próxima ocasión. Hasta luego.